Introducción me Exacto. interesaba repasar un poco cuáles son esas patologías neurológicas que más afectan a las mujeres. Bueno, uno habíamos hablado en el programa anterior que es la fibromialgia, por supuesto, porque en el 98% de los casos afectan fundamentalmente a las mujeres. Sí. Pero bueno, de eso habíamos hablado en la entrevista anterior, así que no vamos a repetir lo mismo, pero sí tener en cuenta que una de las enfermedades más comunes que afectan a la mujer y no tanto al hombre es la fibromialgia, donde la proporción es más que suficiente. Pero hay otras que son frecuentes, que son muy frecuentes y que no se tienen en cuenta. Por ejemplo, el accidente cerebrovascular. Hoy en el mundo por año más o menos hay 16 millones de personas que sufren ACV en un año y de esas 6 millones no sobreviven al evento. En nuestro país aproximadamente son 80.000 casos por año y hay que tener en cuenta que acerca del 55% de los ACV ocurre en mujeres. Contrariamente a lo que uno puede pensar, a pesar de que los factores de riesgo son mucho más frecuentes en el hombre, la mortalidad y la posibilidad de tener un ACV es mucho mayor en la mujer. Hay que tener en cuenta esto porque es muy importante porque es la tercera causa de muerte en las mujeres, el ACV, y casi duplica al cáncer de mama. La secuela se nota más en las mujeres debido a que muchas de ellas viven en soledad y sabemos que por estadística la mujer vive más tiempo que el hombre y por lo tanto se complica mucho la realización de las actividades de la vida diaria. Entonces, el ACV es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. Otra patología importante es la demencia, especialmente la enfermedad de Alzheimer, porque en cuanto a las estadísticas, después de los 60 años, que es más frecuente la enfermedad de Alzheimer, 1 de cada 11 hombres tiene Alzheimer. En cambio, 1 de cada 6 mujeres va a padecer, o sea que casi duplica en proporción al hombre. Si bien esto puede ser porque las mujeres viven más tiempo y sabemos que a medida que transcurre la edad, la posibilidad de tener Alzheimer es mucho más frecuente, los últimos conocimientos indican que existe una variante genética que nosotros llamamos APOE4 y además la existencia de una proteína, la tau, que destruye las neuronas y que se encuentra más frecuentemente en las mujeres. También algunas teorías hacen referencia en que la mujer tiene un gasto cardíaco inferior, es decir, la cantidad de sangre que se expulsa con cada latido es inferior en la mujer que en el hombre. Por lo tanto, eso podría llegar a ser una de las causas de una peor irrigación, de un trastorno de la microcirculación cerebral y por lo tanto un trastorno en las mujeres. Ya tenemos dos, el ACV y el Alzheimer. La migraña es aproximadamente en la población en general un 10 a un 15% en algún momento de su vida tiene dolor de cabeza y migraña, pero en las mujeres se presentan 4 veces más que en el hombre, al igual que por supuesto la cefalea menstrual, que muchas veces acompaña a la migraña y otras veces se presenta en forma aislada. La depresión es otra de las enfermedades que ocurren en las mujeres. Hay que tener en cuenta que la depresión junto con la migraña son dos factores fundamentales en los trastornos laborales, en la pérdida de empleo, en la capacidad para hacer las actividades de la vida diaria. Aproximadamente entre un 8 y un 15% de la población sufren depresión a lo largo de algún momento de su vida y las mujeres tienen casi el doble de posibilidades de padecer la depresión. La causa de esto puede tener su origen en factores biológicos, es decir, alteraciones de ciertas sustancias que son los neurotransmisores, especialmente la serotonina, y también trastornos sociales como el estrés, problemas emocionales, laborales, duelos. Y una enfermedad muy importante son aquellas que se agrupan dentro de las enfermedades neurológicas autoinmunes. Es decir, cuando nos referimos a autoinmune, nosotros tenemos un sistema inmunológico que nos protege de ciertas enfermedades. En el caso del COVID, por ejemplo, se pone de manifiesto y uno tiene mayor resistencia cuando su sistema inmunológico de respuesta al virus es mayor. Pero a veces ese sistema inmunológico, en lugar de atacar a cualquier noxa, a cualquier etiología que venga de afuera, actúa sobre el mismo organismo y produce lesiones en el mismo organismo.
Y ese es el caso, por ejemplo, de la esclerosis múltiple o del lupus eritematoso sistémico y de la miastenia o las enfermedades musculares como son las distrofias musculares y las miopatías, que sí también son más frecuentes en la mujer. Entonces, dando un panorama general, faltan enfermedades, pero en estas que son las más conocidas, podemos decir que lo que ocurre en las mujeres muchas veces duplica, triplica, cuatriplica lo que ocurre en el hombre en algún tipo de enfermedades. Doctor, y esto es interesante no solamente porque sirve la estadística siempre como dato para poder avanzar, para poder tratar de lograr mejores resultados en los tratamientos, sino que también para prevenir, porque algunas de estas enfermedades pueden ser prevenibles, sabiendo que tienen mayor prevalencia en la mujer. Y sí, por ejemplo, el ACV Claro. tiene factores de riesgo que son importantes, además de la hipertensión arterial, el aumento del colesterol, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, el padecer o no diabetes, incluso el consumir muchas bebidas alcohólicas y drogas, son factores que ocurren tanto en el hombre como en la mujer, pero en la mujer existen también otros factores como el embarazo, porque muchas veces el embarazo se acompaña de complicaciones como la eclampsia, que es el aumento de la tensión arterial, también la anticoncepción hormonal. Sabemos que hay una combinación importante en las pacientes que tienen migraña y toman anticonceptivos, tienen más posibilidades de tener un accidente cerebrovascular. Y por último, en el climaterio, en las alteraciones menopausia, la terapia sustitutiva para los síntomas de la menopausia por medio del reemplazo hormonal puede causar ACV. Así que hay factores que son prevenibles, exactamente.